Tengan ustedes una bienvenida a este su espacio de cómo están las cosas. Es un espacio a través del cual queremos dar pedagogía, queremos darle conocimiento a usted jurídico de primera base para que usted tenga unos conocimientos en este sentido de cómo empezar a confrontar, a empezar a manejar sus personalidades en lo jurídico, sus problemáticas, donde es de mucha suma importancia que usted tenga una asesoría jurídica y en este momento pues es el espacio óptimo para que empecemos a verlo. Pues de nuevo, mi compañero de cabecera pues es una persona muy importante ya en este programa, pues en la parte jurídica, como le he dicho, hemos manejado varios aspectos jurídicos y pues seguiremos manejando varios. Luego estaremos con la compañía de otros profesionales en otras áreas, en otras situaciones, porque recuerden, cómo están las cosas es un título que abarca muchos aspectos en lo municipal, en lo regional, y luego estaremos hablando de diferentes aspectos. Entonces, por el momento, permítanos seguir debatiendo y permítanos seguir conociendo estos espacios jurídicos, luego pasaremos a otras áreas. Walminson, muchas gracias por estar en su espacio, ¿cómo están las cosas? Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Leonardo, muy contento nuevamente de estar con usted en este programa, saludando a toda la comunidad que nos escucha aquí en el municipio de Guarne y las diferentes regiones a las cuales llega este programa. Bueno, hoy siguiendo precisamente con ese aspecto jurídico, porque también lo jurídico son las uniones de las personas, y en este momento vamos a hablar de algo muy importante, ya cómo se deshace una unión de dos personas cuando ella fue precedida por un matrimonio, por un acto religioso, por un acto civil como se notaría. Hablemos hoy del divorcio de mutuo acuerdo. Walminson, entonces, ¿qué es el divorcio? Primero que todo, ¿qué antecede al divorcio? ¿Qué fue lo que suscita que un divorcio se genere? Claro que sí, Leonardo. Para hablar del divorcio tenemos que hablar necesariamente de que hay un matrimonio entre dos personas, ¿cierto? Un matrimonio que bien puede ser religioso o civil, pero para todos los efectos tenemos de que el que produce los consabidos efectos civiles es el matrimonio civil, es decir, a pesar de que hay un matrimonio religioso, cuando éste se registra civilmente es que empieza a producir los efectos de manera civil, ¿cierto? En esa medida, el divorcio es aquel procedimiento, aquel acto mediante el cual dos personas que han estado unidas por este vínculo que puede ser religioso pero que produce los efectos civiles, es la manera de poner fin a estos efectos civiles de ese matrimonio que puede ser religioso, ¿cierto? Entonces el divorcio de mutuo acuerdo básicamente es una forma mediante la cual las partes de mutuo acuerdo deciden adelantar este trámite para poner, como ya lo he dicho, fin a esos efectos civiles de ese matrimonio. Bueno, pero permítame dejarme una preguntita. Hay que dejar en claro también de que dos personas se unen en matrimonio religioso, ya sea por una comunidad católica, ya sea por cualquiera de estas otras diferentes comunidades religiosas que existen, pero tengas en cuenta que si ese matrimonio no se registra, no surte efectos. Aclaremos esto en este punto de vista. Exactamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre con mucha frecuencia? Las personas se casan, digámoslo por el rito religioso, de la Iglesia Católica, se casan y piensan que ya ese matrimonio, se casan por decir por allá en 1980, en el año 1990, ¿cierto? Y piensan que ese matrimonio ya está produciendo los efectos civiles, ¿cierto? Para que ese matrimonio produzca los efectos civiles, debe registrarse ese matrimonio en la registraduría del Estado Civil, en una notaría, se debe registrar, se debe asentar en el correspondiente registro civil de las personas para que conste ese matrimonio, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces, por ejemplo, 10, 15, 20 años después, cuando fallece uno de los cónyuges, o por ejemplo, cuando ya van a terminar esa vida en común que hacían las parejas, se dan cuenta de que ese matrimonio no ha sido registrado civilmente. Entonces, podría llegar la pregunta, ¿entonces se supone que ese matrimonio nunca produjo efectos civiles? No, ese matrimonio sí produjo los efectos civiles, lo que pasa es que no ha estado registrado. En esa medida deben de ir a la parroquia donde contrajeron el matrimonio, reclaman el acta de ese matrimonio, lo entregan allá directamente en la parroquia donde contrajeron el vínculo matrimonio, y con ese acta van y lo registran en la notaría, ¿cierto? Donde estén registradas las personas, el estado civil de las personas, y posteriormente ya pueden adelantar los trámites, bien sea para una sucesión en el caso de fallecimiento de uno de los cónyuges o para la cesación de los efectos civiles de ese matrimonio civil. ¿Cómo están las cosas? Entonces miren que desde el punto de vista, y para evitar toda esa tramitología posterior, como lo acaba de argumentar el abogado Walminson, es mejor que usted empiece ahora sí a mirar
su matrimonio se fue registrado. Quizás usted es una de esas personas que hace 15, 20 años se casó, 30 años, y no fueron a asentar ese matrimonio en los correspondientes registros. Entonces, ese es uno de los primeros actos que usted empezará a dilucidar. ¿Está o no está registrado? Bueno, ¿qué leyes reglamentan este divorcio express? Porque se denomina así express porque es de mutuo acuerdo, y pues hombre, como es de mutuo acuerdo, casi que esto se genera en un corto tiempo, precisamente porque las partes dicen no hay problema, esto es lo suyo, esto es lo mío, esto es lo que vamos a hacer, los niños aquí, los niños allá, todo eso. ¿Qué leyes regulan esto, Parmenzo? Y hagamos una cápita desde ese punto de vista muy interesante cuando hay menores y cuando hay toda esta situación. Claro que sí, la ley principal, como usted lo menciona, el matrimonio express, como es conocido este matrimonio de mutuo acuerdo, este divorcio de mutuo acuerdo que se adelanta en una notaría, divorcio express, así se conoce, está regulado principalmente por la ley 962 del año 2005 y un decreto reglamentario, el decreto 4436 de ese mismo año. Allí están contenidas como todos los requisitos que se requieren para adelantar este trámite de divorcio ante notaría. Estamos hablando de que en este programa es el divorcio de mutuo acuerdo adelantado en notaría, que comúnmente también es conocido con el nombre de divorcio express, precisamente por lo que usted mencionaba, Leonardo, por la rapidez con la que se adelanta este trámite, partiendo de una base esencial, que los cónyuges están de acuerdo para iniciar este procedimiento. En esa medida, al estar de acuerdo los dos cónyuges sobre este procedimiento y sobre los demás aspectos que tienen que como establecerse en este divorcio, en esa medida ello permite una resolución más rápida como de este conflicto, si se podría llamar así, más bien de este divorcio. Precisamente eso es uno de los aspectos más importantes, es empezar también a generar. Miren que de aquí surge otra cuestionable situación. Hombre, ¿qué es lo que está generando también? Porque en el ejercicio laboral de uno, pues como abogado, pues es muchos los casos de divorcios que se van presentando. Entonces es muy importante en el sentido de que miremos qué es lo que está generando, causando los divorcios, por qué las parejas están renunciando a esa convivencia, porque están renunciando a esa unión marital. Y eso precisamente a posteriores programas, a través de psicólogo, a través de trabajadoras sociales, es lo que empezaremos a dilucidar con los corrientes profesionales. Por el momento, entonces seguimos acá. Entonces, divorcio express, divorcio de mutuo acuerdo. Bien, entonces, ¿ante quién se acude? Ante un notario público. Listo, esa es la persona competente para realizarlo. También se puede hacer en un juzgado, pero se hace más rápido en el juzgado, en la notaría desde ese punto de vista. Bueno, ahora Farmison, ¿por qué es conveniente el divorcio de mutuo acuerdo? ¿Qué beneficios trae? ¿Qué genera más, qué es más atractivo, por qué es más atractivo para la pareja? Claro que sí, Leonardo. Inicialmente tenemos que partir pues como de un supuesto, ¿cierto? Siempre será más fácil como una solución de común acuerdo de todos los conflictos, y este punto como tal aplica para cualquier tipo de conflicto que tengan las personas. Es mejor llegar como mutuo acuerdo a una conciliación para evitar que el conflicto escale, que suba de nivel, ¿cierto? En esa medida, el divorcio express o el divorcio de mutuo acuerdo tiene grandes ventajas. Entre las principales podemos encontrar que al ser un trámite de mutuo acuerdo entre los cónyuges, solamente van a necesitar un abogado, ¿cierto? Un abogado que va a representar las dos partes, que va a protocolizar, va a adelantar los trámites pertinentes para que se protocolice ese acuerdo de voluntades entre las partes para poner fin a ese matrimonio que los unía, ¿cierto? Adicionalmente, otra ventaja, Leonardo, y es que es un trámite muy expedito, muy rápido, muy ágil. En principio puede pensarse que puede durar 3 días, dependiendo de si se reúnen todos los requisitos. Llamémoslo pues de una semana, de pronto las 2 semanas, dependiendo del trabajo que vaya teniendo la notaría, porque en la práctica se ve que estos trámites se presentan y empiezan a hacer, como quien dice, cola de acuerdo a los trámites que tenga pendiente por resolver la notaría. Entonces, en principio podría ser en 3 días que se resuelva, pero este término va a variar dependiendo del cúmulo de trabajo que tenga la notaría donde se presente el trabajo, ¿cierto? Otra ventaja, y es que, como lo estamos mencionando, este trámite se presenta en una notaría, no en un juzgado. Y como bien sabemos, los juzgados, la justicia colombiana está cada vez más congestionada. Y precisamente lo que se buscó con esta ley
962 del 2005 era precisamente descongestionar estos despachos judiciales, asignándole unos tipos de procesos que pueden conocer los notarios en atención pues a que hay un mutuo acuerdo entre las partes, en que no representa como una litigiosidad como o un conocimiento muy especializado que tengan los jueces de esta materia. En esa medida se buscó que los notarios conocieran de este trabajo también. Y adicionalmente, por último, podríamos encontrar otra de las ventajas en este tipo de trámite, y es que los requisitos que se deben adjuntar para esta solicitud son, como quien dice, pues muy económicos, muy fáciles de conseguir por las partes. En esa medida son las ventajas que tienen este tipo de procesos comparados con un proceso que se adelante en la vía judicial, contencioso entre las personas. Y otro elemento adicional, que con toda seguridad casi que en el 90% de estos divorcios de mutuo acuerdo las partes quedan como amigos. Y es pues por obvias razones, donde hubo pues tanto amor, tanto cariño, tanta fraternidad, ¿por qué no terminar al menos de amigos? Que es otra de las adicionales situaciones en estos divorcios, porque pues hay un mutuo acuerdo. Entonces eso genera también un espacio muy importante para la sana y pacífica convivencia. Bueno, Juan, a ver, entonces en este divorcio pues de mutuo acuerdo, ¿se debe alegar o se debe estipular alguna causal para ese divorcio, o aquí es indiferente esa situación? Claro que sí, Leonardo. Para ubicarnos en este punto tenemos que informarle a nuestros televidentes. Es que en todo contrato va envuelta como una condición resolutoria, ¿cierto? Es decir, las partes que están inmersas en el contrato pueden en cualquier momento rescindir ese contrato, indemnizando a la otra persona a la que no dio lugar a la causal de los perjuicios que se le hubieran causado. El matrimonio puede ser visto como un contrato también. De hecho, es un contrato que se celebran entre dos personas, ¿cierto? Que tiene unos fines específicos. Ahora, cuando vamos a hablar de un divorcio que es contencioso, hay que alegar una causal que está establecida en la ley, ¿cierto? Es decir, la infidelidad, es decir, los tratos crueles y degradantes entre una y otra persona. Para el divorcio express del que estamos hablando en este programa, o el divorcio de mutuo acuerdo, básicamente la causal que se necesita es el mutuo acuerdo entre las partes. Simplemente eso. De hecho, entonces eso coloca pues este trámite en una ventaja frente a otro tipo de procesos, porque no implica la consecución de pruebas, no implica la consecución de testigos, no implica llevar a declarar a nadie un proceso de estos, sino que las partes de común acuerdo deciden dar por terminado ese vínculo que los unía hasta ese momento, ese vínculo del matrimonio, los efectos que produce ese vínculo matrimonial, y en esa medida acuerdan todo lo relativo a cómo va a seguir siendo la situación de ahí en adelante, si tienen hijos menores, si no tienen hijos menores, cómo va a ser, por ejemplo, la habitación, la residencia de cada uno de los cónyuges a partir del futuro, ¿cierto? Todas estas situaciones, todos estos acuerdos que ellos realizan y que van a quedar plasmados en el acta para que el abogado, en el poder, para que el abogado realice este trámite, es básicamente lo que se necesita, la causal que se necesita para impetrar una disolución o una liquidación de una sociedad conyugal por la vía notarial. Entonces miremos qué importante esto, pues de aquí de antemano pues estaremos agotando 2 bloques en este sentido para lo que es el divorcio mutuo acuerdo, y obviamente en otros 2 bloques posteriores estaremos manejando lo que es el divorcio contencioso, que ese sí lleva un poquito más de situaciones técnicas. Bueno, por el momento permítanos, vamos a un espacio y en un momento retornamos. Muchas gracias.
Muchas gracias por continuar con nosotros en este su espacio, ¿Cómo están las cosas? Recuerde, somos unas personas que tenemos el conocimiento técnico al menos para dilucidar con ustedes, en compañía de ustedes, ayudarles a solucionar sus diferentes problemáticas. Parminson, contactos tuyos, ¿dónde te pueden ubicar? Teléfonos, todos, para que recurran profesionalmente a usted. Claro que sí, Leonardo. Mi oficina está ubicada aquí en el municipio de Guarne, en la carrera 51, número 4966, en el segundo piso, frente a Bancolombia. Yo soy abogado, soy especialista en el derecho de la seguridad social, manejo la parte de derecho laboral también, no obstante pues la práctica nos ha llevado también a incursionar en estos otros aspectos. Manejamos ahí lo que es la parte contravencional en nuestra oficina, de accidentes de tránsito, la parte pues civil, de familia. Cualquier duda que tengan sobre los temas que hemos tocado en este programa pueden ir a nuestra oficina o llamarme al número telefónico 313-615-3836. Ahí también está la línea de WhatsApp, podemos agendar una cita y con todo gusto de pronto los aspectos que no queden aclarados en este programa pueden consultarlos en este número celular. Obviamente, porque yo quiero recalcar, lo que en estos programas estamos manejando, pues algo muy gaseoso, algo de parte muy amplia, porque lo expedito, la parte práctica, ya lo más minucioso, pues obviamente que sí requiere más un poco de tecnicidad y esa sí se requiere, ya es tratarla intuito persona, es decir, que entre las personas podamos decir y una consulta es el medio más apropiado para que se pueda dar claridad a todo esto. Al suscrito Leonardo Fabio, también Agudelo Castaño, pues me ubican en el 300-690-8370, correo electrónico leonardofabio-agudelo@hotmail.com. Para que, hombre, cualquier duda, cualquier inquietud, también estamos en Facebook y también pues son diferentes canales los que podemos manejar aspectos jurídicos y en este sentido. Bueno, para continuar, Falminson, ¿qué diferencia hay entre separación y divorcio? Claro que sí, Leonardo. Aquí tenemos que hacer una claridad. Así como hablamos al principio de que la gente generalmente contrae el matrimonio por el vínculo, más bien por el rito católico, este matrimonio per se no está produciendo los efectos civiles. Hay que llevar ese acta y registrarla para que pueda producir los efectos civiles. Pasa lo mismo cuando dos personas deciden separarse o no deciden continuar esa vida en comunidad por el vínculo del matrimonio. ¿Qué observa uno mucho en la práctica? Muchas personas deciden separarse simplemente, cada una se va de la casa y continúan viviendo así, ¿cierto? Lo cierto es que esta separación de hecho no pone fin a ese vínculo matrimonial que tenían las personas. Así como el matrimonio mismo por el rito católico no produce esos efectos civiles, sino que hay que registrarlo, esa misma separación que hacen las personas, así como una vía de hecho, no pone fin a ese vínculo religioso que tenían las personas. En esa medida, el divorcio como tal, este trámite de la cesación de los efectos civiles del matrimonio y la correspondiente y posterior liquidación de esa sociedad conyugal es la que va a permitir poner fin a esos efectos civiles de ese matrimonio que está produciendo en esa actualidad, ¿cierto? En esa medida puede pasar de que una pareja se separó de hecho hace por decir 10 años, cada uno está viendo por aparte, pueden tener inclusive cada uno de ellos las respectivas parejas, otros hijos aparte, pero lo cierto es que ese matrimonio que tenían vigente por allá hace 10 años, cuando decidieron separarse de hecho, todavía está produciendo unos efectos y unos efectos económicos que en alguna medida pueden llegar a afectar a alguna de las partes, ¿cierto? En esa medida la diferencia es muy grande entre una separación y el divorcio. El divorcio va a poner fin a esa comunidad de vida que traen las personas ante la ley. La separación de hecho va a producir como esos fines, digámoslo así, como de hecho, pero legalmente todavía siguen atados a unas consecuencias jurídicas que va a generar y seguir generando ese matrimonio hasta tanto no se adelanten los respectivos trámites que exige la ley. Que ahí es donde después van a haber inmersos, pues estamos en la ley de la vida, pues unos se van, otros quedan y a todos nos va a tocar el turnito, pero cuando por ejemplo estaban casados y sí, que llevábamos separados 10 años, pero resulta que el hombre ya convivía con otra persona y toda esta situación es donde se enreda la situación. Y a efectos de un trámite judicial, ahí es donde empieza la situación engorrosa, la situación a correr todos por el punto de vista. Entonces, ¿cómo están las cosas? Empecemos a organizar todo eso desde lo personal y verán que luego pues vamos a evitarnos un poco de dolores de cabeza, un poco de trámites que van a ser innecesarios.
Y aquí de pronto para ahondar un poquito en la claridad que hace Leonardo, ¿cierto? Y para atarlo con anteriores programas que hemos tenido. Piénsese, por ejemplo, el caso de que una persona, un par de cónyuges se separaron hacía 10, 5 años, cada uno fue a conformar una nueva familia, pero nunca adelantaron el trámite de la cesación de los efectos civiles del matrimonio, es decir, nunca se divorciaron. Fallece uno de los cónyuges, que ya estaba conviviendo con otra persona, que tenía ya unos hijos de esa nueva unión marital de hecho. El anterior cónyuge de esa persona puede llegar a reclamar inclusive la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de quien otrora fuera su cónyuge, ¿cierto? ¿Todo por qué? Porque no habían puesto fin a ese vínculo matrimonial y no habían liquidado la sociedad conyugal como como lo requiere la ley. En esa medida, a pesar de que se hayan separado 10, 15 años después, esa persona que todavía figura como cónyuge de esa persona que no ha liquidado la sociedad conyugal puede hacerse parte en un proceso para reclamar la respectiva pensión de sobrevivientes que haya dejado causada pues el causante, la persona que fallece, ¿cierto? Entonces son uno de los efectos que podría tener el no de pronto adecuar las situaciones actuales a unos trámites que requiere la ley, es decir, el no haber adelantado en su momento ese proceso de liquidación de la sociedad conyugal del divorcio puede verse sometido a este tipo de consecuencias. Entonces miren lo coloquial que parece. Quizás las personas dicen, no, yo me separé, pero ojo, ¿se separó o se divorció? Diferencias, se acabó, se finiquitó ese vínculo que había jurídicamente, se liquidó, se hizo el divorcio como lo manda la ley, sí o no, porque separarse es algo muy gaseoso, es una situación que sencillamente se hace así, me fui y o se fue y listo. Eso no es así de fácil tampoco. Si no quiere usted que eso no le surta otros efectos diferentes, porque si su voluntad es separarse, pues de una vez arreglen esa situación y procedan con el paso que se tiene que dar. Bueno, ¿cuáles son los documentos que se tienen que aportar por parte de estas personas para realizar un divorcio de mutuo acuerdo, Falminson? De pronto, ¿qué es lo más importante que se requiere en ese sentido? Claro que sí. Como mencionábamos también al inicio de este programa, este tipo de procedimientos permite adelantarse de manera muy expedita, muy rápida, y asimismo son los requisitos que hay que llegar para este tipo de procedimientos, son muy fáciles de conseguir, ¿cierto? Tenemos de que se requieren los registros civiles de nacimiento de los cónyuges, el registro civil de matrimonio de los cónyuges. Con este registro civil de matrimonio de los cónyuges hay que hacer la claridad, no es el acta que expide la iglesia en la cual se casó la pareja, es el registro civil. Esta acta se tiene que registrar y ese es el registro civil de matrimonio el que se tiene que aportar pues para iniciar este procedimiento. Se debe aportar las copias de las cédulas, se debe aportar los registros civiles de los hijos en caso de que estos existan, ¿cierto? Eso básicamente para hacer ese trámite. Ahora, piénsese de que, por ejemplo, la pareja tenía bienes también que son susceptibles para adelantar el trámite posterior de la liquidación de la sociedad conyugal. En ese mismo trámite del divorcio se puede adelantar también la liquidación de la sociedad conyugal. Entonces habría que aportar en este caso lo que son, por ejemplo, los folios de matrículas inmobiliarias, los registros, los certificados, de estos folios de matrículas inmobiliarias de los bienes que adquirieron la pareja durante el vínculo matrimonial, todas las cuentas, los activos que se pretendan incluir en esta liquidación, llámese por ejemplo las tarjetas de propiedades de los vehículos, los demás activos que tengan las personas, ¿cierto? Ahora, si la pareja no tiene bienes para liquidar al interior de este trámite, pues, y tampoco tienen pasivos, porque hay que aclarar que se liquidan tanto los activos como los pasivos. Es decir, si la pareja incurrió en unas deudas y deben en una entidad financiera, digamos 5 o 10 millones de pesos de un viajecito que se dieron por allá a cualquier parte, a Europa, entonces ese pasivo que todavía tiene esa sociedad conyugal se debe incluir en este trámite. Y en este trámite se debe establecer quién se va a hacer a cargo de estas deudas o cómo se van a partir estas deudas. Entonces, se aportaría las correspondientes pruebas que permitan acreditar estas deudas, ¿cierto? Pues básicamente serían, Leonardo, como los requisitos que habría que acreditar en este tipo de procedimiento. Y es muy claro, o sea, allí hay que aportar, hay que traer a colación todos los activos y todos los pasivos, como lo dice Falminson. Activos,
todos los bienes que hayan, listo. Es que se llega al extremo de que es que tienen un carro, tienen una moto, listo, mitad y mitad, que una cosa otra, o bueno, que tienen diferentes bienes, pues van a compensar, me compensa, yo me quedo con el carro, usted se queda con estas otras cosas, así, o 2 o 3 apartamentos, situaciones como estas. Entonces, pero también relacionar, importante, los pasivos, bien está reconocido. Pasivos son todas las deudas, pasivos son todas las acreencias que otras personas tengan en contra de esa sociedad, de ese matrimonio. Entonces, para que la idea no es que tampoco, pues en ese mutuo acuerdo, perdónenme la expresión tan coloquial, el uno le dé en la cabeza al otro, no, sencillamente hagan una relación bien de esos bienes y de esas deudas, y a partir de ahí pues empiecen a elaborar ese divorcio para que todo quede liquidado de debida forma. Bueno, para realizar un divorcio hay que liquidar la sociedad conyugal. O qué se puede obviar, o qué es lo mejor, qué es lo que usted recomienda en ese sentido. ¿Es mejor divorcio y liquidar, o qué recomienda usted? Claro, sí, para estos efectos tenemos que hacer la claridad, ¿cierto? Y es que cuando se forma el vínculo del matrimonio, los efectos civiles, hay dos tipos de consecuencias que se generan. Una es el vínculo matrimonial y el otro una sociedad conyugal que se genera por el solo hecho de ese matrimonio. Es decir, por el solo hecho de haberse casado 2 personas, yo suelo colocar este ejemplo, Leonardo, es como si las 2 personas colocaran una empresa, es una sociedad que forman las 2 personas, y esta sociedad básicamente se compone ¿de qué? De todos los activos que estas personas terminen incluyendo en esta sociedad, es decir, cada uno con su propio esfuerzo, con su propio trabajo va aportando en esta sociedad para conseguir el carrito, para conseguir la casa, y asimismo van ocasionando también unas deudas que se generan para conseguir el carrito, para conseguir la casa, para el viaje, ¿cierto? En esa medida. Ahora, puede ser de que uno de los cónyuges sea el que aporte, el que está trabajando y el que aporte, pero el otro cónyuge está en la casa, y está en la casa también aportando con su trabajo, con su esfuerzo a que este hogar salga adelante. Ese esfuerzo, así no sea ese esfuerzo y esa retribución que esta persona que no trabaja aporta al hogar, también se entiende como un aporte al hogar, y es susceptible de cuantificar. En esa medida, todos esos bienes que aporta si sea uno de los cónyuges son susceptibles de partir en esa liquidación de la sociedad conyugal y en ese trámite de la cesación de los efectos civiles. Entonces tenemos de que se desprenden 2 trámites. Uno es la cesación de los efectos civiles de ese matrimonio, que sería lo que conocemos comúnmente como el divorcio, ¿cierto? Ya quedan divorciados, ya cada uno se puede ir a casar si lo quiere hacer nuevamente por los vínculos, ya sería como civiles, adelantar un trámite civil. Y también hay otro trámite que se desprende, que es la liquidación de la sociedad conyugal. Este trámite básicamente lo que busca poner fin es a liquidar todos esos bienes que en esa sociedad o en esa empresa, como yo no lo llamo, se consiguieron. En esa medida, son 2 trámites diferentes, pero que son susceptibles de adelantarse en ese mismo procedimiento. Lo recomendable que es adelantar los dos trámites simultáneamente, ¿cierto? Tanto la cesación de los efectos civiles, es decir, ya va a haber un estado civil diferente, ya no vamos a ser casados, sino que vamos a ser, dígase, divorciados, y adelantar también el trámite de la liquidación de la sociedad conyugal, ¿cierto? Este punto es el que de pronto más sensibilidades suele despertar al interior de los cónyuges cuando se va a adelantar el trámite, ¿cierto? Porque es que decir que usted tiene un patrimonio, digamos, de 100 millones de pesos, para que después de adelantado este trámite usted ya quede con un patrimonio de 50 millones de pesos, es de pronto lo que más resistencia genera a la hora de adelantar este tipo de procedimientos, pero lo recomendable es que se hagan dentro de ese mismo trámite, tanto el divorcio como la liquidación, es decir, la cesación de los efectos civiles como la liquidación de esa sociedad conyugal. Es lo más recomendable que se puede realizar en este tipo de procedimientos. Bueno, mire qué tan importante, tengamos en cuenta este pequeño ítem en el que culminamos hoy para pegarlo al próximo bloque, porque por el momento hemos llegado al final de su espacio, cómo están las cosas por el día de hoy. Esperamos contar de nuevo con su teleaudiencia para los próximos programas. Con ustedes estuvo Leonardo Fabio Agudelo Castaño y Falmisor Castrillón, muy contento, esperemos estar nuevamente en este programa de cómo están las cosas. Hasta pronto, muchas gracias.